Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como le prometimos, en el día de hoy vamos a continuar hablando de una serie de requisitos éticos y morales que deben tener los gobernantes y todas las personas que manejan un gobierno, cual que sea. En este día vamos a hacer énfasis en la dignidad y honor del manejo público de Duarte y del profesor Juan Bosch, quienes deben de ser los guías de nosotros en todas las acciones políticas que se vayan a realizar. Por ejemplo, Juan Pablo Duarte es el guía fundamental que nosotros tenemos para llevar a cabo unas elecciones dignas. Juan Pablo Duarte decía que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Esa fue la propuesta, o una parte de la propuesta de constitución que él sometió cuando se iba a conformar la primera constitución de la República. Y sigue siendo guía hoy. Cuando usted, por ejemplo, lee el artículo 6 de la Constitución de hoy, la Constitución vigente, empalma directamente con esa posición del profesor Juan Bosch cuando establece ese artículo que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeta a la Constitución, norma suprema y fundamentos jurídicos del Estado. Eso lo que quiere decir que nadie en un gobierno puede hacer lo que le da la gana. No, como en justicia, que un juez no puede condenar por su íntima convicción, tiene que ser en función de las pruebas aportadas en base a los procedimientos que establece el Código Procesal Penal. Si no, usted puede salir absuelto habiendo cometido el acto criminal si las pruebas no han sido aportadas y si al ser aportadas no fueron conformes a la misma ley. Y Duarte tiene ese fundamento escrito para siempre por el ejemplo que le dio a sus familiares, por el ejemplo que le dio al país cuando él, el 4 de febrero de 1844, le envió una carta a sus familiares. Se titula lo que le voy a leer. ¿Qué nos cuenta la historia de Juan Pablo Duarte sobre el manejo de sus finanzas? Le voy a leer el texto y se lo voy a publicar también para que lo lean cuantas veces ustedes puedan hacerlo, en beneficio de usted mismo, de sus familiares, de sus amigos, del país. La palabra finanzas, según su etimología, resultó del verbo finero, variante de finir, terminar, cuyo significado es pagar, y se estima que existe desde el siglo III, es decir, 6 siglos antes de nacer Juan Pablo Duarte y Díez, pues el padre de la patria de la República Dominicana llegó al mundo un 26 de enero de 1813. Para aprender sobre el mundo de las finanzas siempre acudimos a buenas lecturas y a expertos, también a figuras de respeto o que nos inspiren por su proceder en el manejo económico, como es el caso de Juan Pablo Duarte.
En la antigüedad, cuando el mundo de las matemáticas se desplegaba con grandes investigaciones y descubrimientos, ya las personas seguían a notables figuras, convirtiéndose en sus discípulos. Solo hay que recordar a Conón de Samos, Arquímedes, Eratóstenes y otros propulsores de las matemáticas que trascendieron antes de Cristo, no solo por sus aportes, sino también gracias a esos discípulos que buscaban aprender de ellos y luego impulsaron su legado, como estamos pidiendo hoy. Que ese legado de Juan Pablo Duarte esté en la mente de todo dominicano y dominicana. Con este preámbulo se nos ocurre preguntarte, ¿en algún momento has pensado en estudiar a una de las figuras más relevantes de nuestra historia desde la perspectiva del manejo de sus finanzas? Hemos querido traerte esa mirada financiera de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, con motivo de la celebración de sus 210 años de nacimiento. Eso está escrito de esa manera y así se lo estoy transmitiendo. La Carta del Sacrificio se llama. Una de las revelaciones de Duarte sobre su vida financiera lo es una carta del 4 de febrero de 1844, donde escribe a su familia pidiéndole lo que a primera vista pudiera verse como un sacrificio económico. De hecho, la misiva se conoce con el nombre de la Carta del Sacrificio, que a largo plazo fue una gran inversión. En el documento resalta esta solicitud de nuestro prócer a su familia, entre comillas, cito: ofrendemos en aras de la patria lo que a costa del amor y del trabajo de nuestro padre hemos heredado. Leyendo más adelante el mensaje de Duarte, demuestra el valor de la responsabilidad y que el patricio tuvo una estrategia para recuperar el presupuesto familiar que se invertiría a favor de la patria, pero su táctica se fundamentó en el trabajo, y eso evidencia en este párrafo. Atención a este párrafo. Cito, entre comillas: independizada la patria, puedo hacerme cargo del almacén y heredero del ilimitado crédito de nuestro padre y de sus conocimientos en el ramo de la marina. Nuestros negocios mejorarán y no tendremos que arrepentirnos de habernos mostrado dignos hijos de la patria. Es decir, Juan Pablo Duarte no le dice: cuando ganemos, yo voy a coger el poder y con el poder en la mano yo voy a cogerme el dinero y nos vamos a hacer ricos de nuevo. No, le dice: voy a trabajar como trabajó mi padre, con el ejemplo y los créditos que él tenía, y voy a impulsar de nuevo nuestra finanza familiar. Otro momento histórico que nos ofrece una perspectiva de Duarte en el manejo de las finanzas fue cuando el patricio se vio precisado a administrar recursos económicos por ocupar la función de director con Pedro Santana del cuerpo armado que estaba en Baní. En uno de esos viajes a Duarte se le entregó la suma de 1,000 pesos, de los cuales gastó 173 pesos, y al regresar a Santo Domingo devolvió al Tesoro de la República, que para entonces dirigía Miguel Labastida, la suma de 827 pesos, y de esto queda constancia en su manuscrito de rendición de cuentas del 12 de abril de 1844, que ustedes pueden ver también en la comunicación que le hemos enviado. Realmente lo que queremos transmitir en la lectura de esta carta histórica es que las familias tienen que intervenir a través de este ejemplo en la formación de sus hijos, de sus nietos. Si cada familia, que es el fundamento de la sociedad, lee esta carta ahora antes de las elecciones, podrá realmente unificar criterios familiares, de vecinos, de la junta de vecinos, para poder llevar a cabo una orientación que motive a su familiar o amigo votante a votar por las mejores personas, por ya probadas,
votar a favor de los que están probados como personas honestas y votar entonces en contra de los que han sido deshonestos o han estado en gobiernos deshonestos, en gobiernos que han apadrinado la corrupción desde el poder, que hay muchos en la República Dominicana. También, después de esta reflexión sobre esta comunicación, vamos a escuchar lo que dijo el profesor Juan Bosch cuando su encargado de seguridad fue acusado ante Juan Bosch de haber tratado de extorsionar, de hacer negocios turbios. Virgilio Gell era aquel hombre de confianza de Bosch que hasta dormía en su casa. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dice la embajada americana de entonces y el discurso del profesor Bosch. Veamos. Está siempre lleno de dignidad. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Gell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Gell lo estaba extorsionando por $25,000, y el síndico de Santo Domingo, Manuel de Jesús Reyes Martínez, le comunicó al presidente que el jefe de su seguridad personal, Virgilio Gell, estaba tratando de hacer negocios sucios y perjudiciales al ayuntamiento. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Gell, lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder, tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Bien, escuchado ese ejemplo que le puso el profesor Juan Bosch, hoy ningún descendiente de los gobiernos que formó el profesor Juan Bosch, como son exactamente los que van a ir como partidos mayoritarios ahora a las elecciones, ninguno debió de haber asumido una posición corrupta, ofendiendo la memoria histórica de un maestro de la dignidad y la moral, la honestidad del manejo de las cosas públicas. ¿Has escuchado al profesor Juan Bosch?
En su gobierno no hay ni ariente ni pariente. Nadie puede robar, como establece el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana. Nadie puede robar. Basta escuchar los dos primeros numerales del artículo 146. Vamos a escuchar. Nos dice lo siguiente: prescripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. O sea, se condena toda forma de corrupción. No hay manera de justificar corrupción en el Estado. Y a eso, y con ese pensamiento, es que debemos ir a votar. Numeral 1 dice: será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico. Nadie puede cobrar más que su sueldo. Nadie puede ganar más que el sueldo que se dispone para el cargo que ocupa. En el numeral 2 dice: de igual forma, será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Estos dos numerales se empalman con los criterios jurídicos de Estado que tenía nuestro prócer Juan Pablo Duarte y el profesor Juan Bosch. De cuerpo entero están retratados los funcionarios que ayer u hoy hayan cometido actos de corrupción, por lo que tienen que ser perseguidos en nombre de la patria. Si nosotros no hubiésemos tenido tantas personas en el Estado cometiendo actos de corrupción, los 158 municipios del país tuvieran grandes instalaciones deportivas. Los 135 distritos municipales también, donde todos los jóvenes allí desarrollaran todas sus habilidades deportivas, se involucraran en la competencia sana y en consecuencia no iban a ser atraídos, por ejemplo, por el flagelo de la droga, de la venta de estupefacientes, la ganancia fácil, ni tampoco se metieran a los partidos en busca de riqueza mala vida. Hay que dar un ejemplo y debe comenzar por la dignidad y la moral que cada uno de los votantes deben de tener a la hora de llegar a la urna, a las urnas, para depositar el voto que podría salvar la patria. Hasta el próximo viernes. Bendiciones. Y a discutir en familia esto que hemos expresado para que usted escuche o para que lo lea. Un abrazo. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.